Sabemos muchas cosas sobre Rembrandt. Sabemos fechas y datos. Sabemos cuándo nace y cuándo muere. Sabemos con quién se formó. Sabemos cuándo abandonó Leiden y se trasladó a Ámsterdam. Sabemos en dónde vivió en esta ciudad y cuáles fueron sus casas. Sabemos quiénes fueron sus mujeres, Saskia, Gerke y Hendrik. Sabemos de la enfermedad de Saskia. Sabemos que 3 de sus 4 hijos murieron en edad muy temprana. Sabemos que sobrevivió a Tito y a sus mujeres. Sabemos de los problemas económicos que le llevaron a la ruina. Sabemos qué objetos poseyó porque fueron minuciosamente inventariados cuando se subestaron para pagar las deudas que tenía contraídas. Sabemos que en los últimos años de su vida no podía vender personalmente sus cuadros porque el gremio de pintores prohibía que comerciaran con pinturas quienes estaban en bancarrota y para poder dar salida a sus obras tuvo que recurrir a una sociedad formada por su hijo Tito y su mujer Hendrik. De los muchos cuadros que pintó, sabemos con relativa certeza cuáles salieron de sus manos y cuáles de las de sus ayudantes. Sabemos muchas cosas sobre él, pero no sabemos casi nada de él, de lo que pensaba, de las cosas en las que creía, de cómo le afectaron los problemas y las desgracias que se amontonaron en los últimos años de su vida. Rembrandt no ha dejado cartas escritas por él, tan solo conocemos 7 dirigidas a Huygens en las que habla del precio de algunos de sus cuadros y de cómo debería colgarse el de Sansón. Tampoco Rembrandt ha dejado escritos en los que hable de las circunstancias que afectaron su vida o de sus creencias. No hay anécdotas, no hay nada en realidad. En cambio, nos ha dejado un conjunto de autorretratos sin parangón con ningún otro artista de su época. Casi 50 óleos, 38 aguafuertes y 7 dibujos que abarcan toda su vida. Desde el principio de su carrera, a mediados de la década de 1620, hasta el año mismo de su muerte, en 1669. He tenido la tentación de compensar con ellos esa absoluta falta de testimonio sobre su persona. Durante mucho tiempo se ha intentado ver en esa sucesión de rostros suyos una autobiografía pintada por él mismo. A través de sus retratos, Rembrandt nos habría venido descubriendo el mundo de sus sentimientos más íntimos, especialmente en los momentos más dolorosos de su vida. Los de la enfermedad y muerte de Saskia, los que siguieron a su ruina económica y los de su vejez, cuando arruinado y en los últimos años completamente solo, vio cómo sus retratos cada vez despertaban menos interés y cómo le abandonaba su clientela. Le vemos envejecer casi año a año, desde que tenía 20 años hasta que era un anciano de más de 60. Le vemos enfadado, sorprendido, riendo, con el ceño fruncido. Le vemos como un mendigo o como un caballero. Le vemos con la armadura de un militar o vestido como un personaje oriental. Le vemos caracterizado como si fuera San Pablo o el pintor griego Zeuxis. Le vemos bebiendo alegremente una copa de vino con Saskia sentada a sus rodillas mientras mira al espectador. Le vemos pintando en su taller, plantado delante de su caballete y con los pinceles en la mano. Lo que tendríamos que ver ahora es hasta qué punto estas centenas de autorretratos pueden considerarse como esa autobiografía pintada por el propio Rembrandt a lo largo de 4 décadas. A mediados del siglo pasado, un historiador escribió que, cito, con los años, los autorretratos de Rembrandt se convirtieron cada vez más en un medio para adquirir autoconocimiento,
y al final tomó la forma de un diálogo interior. Un anciano solitario que se comunicaba consigo mismo mientras pintaba. Sin embargo, los estudios actuales cuestionan esa visión introspectiva, una visión más propia del mundo prerromántico del que le tocó vivir a Rembrandt. Prefiere verlos de otra manera. Prefiere verlos o ver en ellos una reflexión sobre el trabajo del artista, un campo de experimentación privilegiado donde podía trabajar con absoluta libertad sin que en ningún caso estos autorretratos dejaran de ser obras destinadas a la venta y para las que había un mercado. En un primer caso, como Tronis, y después, como los retratos de un pintor famoso cuyas obras se disputaban los coleccionistas. Del medio centenar de autorretratos al óleo, solo sabemos dónde estaban 4 en vida de Rembrandt o en fechas relativamente próximas a la de su muerte. 2 de ellos, el de Liverpool, que está a nuestra izquierda, y el de los Uffizi, estaban en las colecciones de Carlos I de Inglaterra y de Cosme de Medici. El autorretrato de 1665, el que se conserva en Viena, el que vemos a nuestra izquierda, estaba en manos de un conocido marchante de Ámsterdam, en el que aparece representado como San Pablo, figuraba en las colecciones de Jabach en 1691. Pero, aunque en inventarios del momento se mencionan muchísimos autorretratos de Rembrandt, resulta completamente imposible tratar de identificarlos con ninguno de los que conocemos. En cambio, parece que Rembrandt no poseía ninguno de sus autorretratos, que no los conservaba. De hecho, en los detalladísimos inventarios que se hicieron de sus bienes con motivo de la subasta de 1665, no aparece inventariado, no aparece recogido ningún autorretrato. A diferencia de Rubens, que conservó con él la mayor parte de sus autorretratos y de los retratos que hizo de sus mujeres y de sus hijos, Rembrandt no los pintó para sí mismo ni con la intención de conservarlos, sino para su venta. Los últimos autorretratos, los que pasaron a su muerte a manos de sus herederos, serían probablemente cuadros que habían quedado en el taller sin vender. A partir del célebre Museo de Giulio Clovio se despertó un interés creciente del público por las imágenes de los hombres famosos, y entre ellos, poco a poco, se fueron colando también las de los artistas, cuyos rostros querían conocer quienes apreciaban sus obras. La segunda edición de las vidas de Vasari se ilustra con los retratos de los pintores y escultores a los que dedica su biografía. Lo mismo sucede con el Schilderbeck de Karel van Mander, que incluye los retratos de los grandes pintores flamencos y holandeses. Y también la Toys Academy de Joaquín Sandra, que se ilustra con las imágenes grabadas de los artistas que aparecen mencionadas en ella, entre otros el de Rembrandt. Los retratos de los artistas no se pueden encontrar únicamente en los libros que trataban sobre ellos. Circulaban en grabados, como estos que vemos aquí de Rubens, y también en óleos reunidos por los coleccionistas en sus galerías de pinturas. En esta imagen, alrededor del arco, podemos ver varios de estos retratos. Podemos reconocer fácilmente, por ejemplo, a Miguel Ángel, a Durero o al propio Rembrandt. Incluso había colecciones especializadas en estas galerías de retratos y de autorretratos de pintores. Por ejemplo, la que tenemos en la imagen era la de Cosme de Medici en el Palacio de los Uffizi en Florencia. En un primer momento, a Rembrandt no le interesaba hacer ningún tipo de ejercicio de introspección. Los autorretratos no le servían para conocerse mejor, ni siquiera para ofrecer una imagen de cómo se veía él, sino que son simples elementos de estudio, elementos de trabajo que además iban a tener una salida comercial. Él es su propio modelo. Un modelo siempre accesible, un modelo dócil, un modelo al que puede hacer adoptar todo tipo de gestos y expresiones. Y un modelo que le va a permitir experimentar sin limitaciones con las posibilidades del retrato,
tanto con las posibilidades expresivas como las técnicas. Consigo mismo puede hacer lo que no podría hacer en el retrato de ninguna otra persona. Por ejemplo, dejar el rostro en sombra e iluminar únicamente la oreja, la mejilla y la punta de la nariz, mientras que los ojos y la boca se pierden en la oscuridad, algo que contraviene todas las normas establecidas de la retratística. O dibujar el pelo arañando la pintura con la parte posterior del pincel, como si estuviera grabando un aguafuerte. La utilización del propio rostro como modelo era algo normal, algo que hacían muchos artistas de la época. Por ejemplo, un discípulo de Rembrandt, Samuel Oxtraten, decía a sus alumnos que ensayaran las emociones y los gestos con que iban a adoptar los personajes de sus cuadros mirándose en un espejo, algo que probablemente había aprendido en el taller de Rembrandt. Además, sabemos que Rembrandt obligaba a sus discípulos a copiar sus autorretratos como una parte importante de las enseñanzas que impartía en su taller. Por eso conocemos varias copias de muchos de ellos. Unos retratos estos que además iban a tener una excelente salida comercial, porque encajaban a la perfección dentro de esa clase de pequeños cuadros que se conocían con el nombre de tronis y que fueron muy populares en la Holanda de su momento. Unos cuadros de pequeño tamaño a medio camino entre el retrato y la escena de historia. Unos cuadros en los que se representaba una serie de figuras imaginarias vestidas con diferentes trajes y con connotaciones específicas. Podía ser el exotismo, podía ser la belicosidad, podía ser la alegría o podía ser la vejez. También utilizó estos estudios de su propio rostro para encarnar a algunos de los personajes que aparecen en sus grabados y en sus cuadros. Le vemos asistiendo al martirio de San Esteban, le vemos participando en la historia de Leiden, le vemos elevando la cruz de Cristo o ayudando a bajar su cuerpo de ella. Rembrandt se utilizaba a sí mismo como modelo de la misma manera en que va a utilizar a su madre cuyo rostro encontramos en algunos tronis y también en muchas de las ancianas de la Biblia que tanto abundan en sus primeras pinturas. Pero en ambos casos, tanto él como su madre, más que retratos, tendríamos que considerarlos como modelos. Rembrandt no se interesó por el retrato como género hasta que llegó a Ámsterdam en 1631, el momento en el que entró en contacto con el padre de Saskia y encontró en él a un marchante que le conseguía clientes y que le introdujo en el mercado artístico de la ciudad. En sentido estricto, sus primeros autorretratos serían los que pinta en este momento. Estos autorretratos en los que le vemos vestido como el sólido burgués en que le habían convertido su éxito como pintor y su matrimonio como Saskia. Unos autorretratos que quizá había pintado menos por la necesidad de explorar su rostro y dejar constancia de su fortuna que por el deseo de ofrecer a sus posibles clientes una muestra de sus increíbles dotes como retratista. De hecho, nunca más volvió a representarse de esta guisa, y ambos cuadros constituyen un caso aislado dentro del inmenso conjunto de autorretratos que pintó. Unos retratos que, como se aprecia aún mejor en este otro aguafuerte estrictamente contemporáneo, demuestran la enorme influencia ejercida sobre él por Rubens, cuyos autorretratos reproducidos en grabado eran perfectamente conocidos por un Rembrandt al que sedujeron también sus grandes formatos y su interés por los personajes exóticos y los fantásticos trajes y adornos de procedencia oriental. Resulta fácil encontrar el paralelismo que existe, por ejemplo, entre el Rey Mago de la Adoración de Rubens y el autorretrato de Rembrandt del Petit Palais, en el que se presenta como un sátrapa de aquellas lejanas tierras. Por esta época le encontramos más veces vestido con ropas y tocados orientales en cuadros y grabados que tanto como autorretratos pueden seguirse considerando tronis y que en este sentido
debían despertar un doble interés en los clientes de Rembrandt. Pero no solo como oriental, también volvemos a encontrarle en personajes de aspecto militar o adornados con enormes cadenas de oro sobre unos atavíos que resultaban más propios del siglo anterior que del presente y que, a los ojos de sus contemporáneos, debían resultar ya tan exóticos como los disfraces orientales que tanto le gustaban y que han pasado a formar parte de la imagen más característica de Rembrandt. Esa imagen, por ejemplo, que podemos ver en esta caricatura, cuyo pie dice: Saskia, tengo ganas de pintar un autorretrato. Ve al armario y tráeme uno de mis extraños sombreros. También Rembrandt aparece vestido a la moda del siglo XVI en varios grabados y también en ese doble retrato con Saskia en que se representa o se caracteriza como el hijo pródigo. Originalmente había una mujer tocando un instrumento de cuerda situada en el medio, como era habitual en las representaciones del hijo pródigo, aunque después Rembrandt pues, decidió borrarla. Y este autorretrato con Saskia hay que ponerlo en paralelo con otros autorretratos de artistas que se incluían en escenas de taberna. Por ejemplo, el de Gabriel Metsu y su mujer, o el del pintor borracho de Jan Otteren. Pero en la historia del hijo pródigo no tenemos que ver únicamente una fórmula habitual de lo utilizada por los pintores para autorretratarse, sino que también tenemos que ver en ella una historia moral muy importante. En el caso de Rembrandt, no es la primera vez ni la única en la que se va a acercar al tema del hijo pródigo. Es una historia cuya enseñanza está en que la salvación es absolutamente independiente de los méritos individuales. Rembrandt también aparece vestido a la moda del siglo XVI en el magnífico autorretrato de 1640 que se conserva en la National Gallery de Londres. Probablemente a la mayoría de nosotros, que no estamos familiarizados con las modas de hace 500 años, sea un detalle que se nos escape y, sin ser conscientes del profundo anacronismo que encierra, encontramos en este retrato una imagen de Rembrandt que se ajusta de manera muy precisa a la imagen que tenemos de él. De un pintor famoso, un pintor satisfecho de su éxito artístico y social y al que parece que le gusta presumir de ello. Recordemos que justo el año antes, en 1639, había adquirido esta magnífica casa en uno de los barrios más elegantes de Ámsterdam, una casa que se acabaría convirtiendo en la causa de su ruina. Sin embargo, sus contemporáneos tenían que darse cuenta de que hacía ya más de 100 años que nadie se ponía esas ropas. Y una vez más, Rembrandt se había presentado ante ellos disfrazado, lo mismo que cuando se ponía aquellos atavíos exóticos o militares que guardaba en su taller. Rembrandt nuevamente disfrazado, sí, pero en este caso no tenemos ninguna duda de que no quería utilizar su rostro para convertirlo en el protagonista de un cómic, sino que hay una firme voluntad de autorretratarse y presentarse ante los posibles espectadores no como un personaje pintoresco, aunque su traje pasado de moda podía hacerlo parecer, sino como él mismo se veía y se sentía. En este sentido, sí que podemos decir que este autorretrato tiene una importante carga autobiográfica. Es un autorretrato en el que nos habla de sus gustos artísticos y del papel que quería representar en la historia de la pintura. Vayamos por partes. Rembrandt nunca salió de los Países Bajos a pesar de que vivió en una época en la que la mayor parte de los artistas, incluidos los del norte, sintieron la necesidad de viajar a Italia para culminar su aprendizaje. Pero ello no significa que no admirara profundamente el arte del Renacimiento italiano, ni que se dejara influir por él. Simplemente que no consideraba necesario emprender tal viaje, pues en la propia ciudad de Ámsterdam podía contemplar a sus anchas algunas de sus obras maestras, como, por ejemplo, el considerado retrato de Ariosto, pintado por Tiziano, o el Castiglione, pintado por Rafael. El
El primero se encontraba en poder de un importante coleccionista de la ciudad, Alfonso López, y el segundo se vendió en una subasta a la que tuvo ocasión de asistir el propio Rembrandt, y en uno de sus cuadernos anotó el precio en que se remató junto a un apunte en el que modificaba ligeramente el original de Rafael, dotándole de un mayor movimiento por el sencillo expediente de modificar la posición del sombrero. No hay mejor prueba de la admiración que sentía por aquellos dos retratos y por aquellos dos artistas que el autorretrato de 1640 y el aguafuerte del año anterior, en que se representó a sí mismo en una actitud indumentaria inspiradas literalmente en ellos. Es decir, este autorretrato es un auténtico manifiesto estético. Incluso en el pequeño pero significativo detalle de la firma. Simplemente su nombre, Rembrandt, como hacían los italianos. Rembrandt había decidido desde muy temprano medirse con Rubens, ya lo hemos visto un poco antes, lo va a hacer también con los grandes pintores italianos del Renacimiento, reclamando un hueco en la gran pintura europea de su tiempo. Pero no solo mira a Italia, porque es innegable la relación que tiene con los retratos de Tiziano y Rafael, no es lo menos la que mantiene con el autorretrato de Durero en el Museo del Prado. Biografía del alemán, Karel van Mander hablaba de la predilección por el autorretrato que había demostrado siempre Durero, al que alababa por haber demostrado la misma habilidad como pintor que como grabador. Rembrandt, que tenía una gran colección de estampas de Durero, podía identificarse muy fácilmente con el personaje descrito por van Mander. Rembrandt pudo ver el autorretrato del Prado en Ámsterdam en 1636, cuando pasó por allí Lord Arundel después de haberlo comprado para Carlos I. Y es muy fácil que, como había hecho antes con el retrato de Castiglione, también en esta ocasión hubiera hecho un dibujo que podía utilizar más tarde. La primitiva posición de las manos, cruzadas sobre el antepecho antes de que modificara la composición original, aumenta todavía más la similitud de su autorretrato con el de Durero. No resulta menos evidente la similitud del traje que viste con la que en el grabado que tenemos a la derecha, en la estampa que tenemos a la derecha, lleva Lucas de Leyden, otro de los grandes artistas del norte, que también fue pintor y grabador. Ni tampoco que se inspirara en el retrato de Gossaert, al pintor muerto en 1532, para realizar este aguafuerte de 1631. Este autorretrato, un autorretrato que tuvo una enorme influencia en otros pintores y que fue enormemente imitado, Rembrandt se colocaba en la tradición de los grandes artistas del norte. Rembrandt modela su imagen no como la de un gentilhombre, como había hecho Rubens, o como la de un intelectual, como va a hacer Poussin, sino como la de un artista inmerso en la gran tradición de la pintura nórdica. En la década de los 40, Rembrandt va a pintar muy pocos autorretratos, todos ellos cortados sobre el mismo patrón y luciendo las cadenas de oro con las que tradicionalmente honraban los reyes a los grandes artistas. En 1648 vuelve a representarse a sí mismo como artista, pero dando una nueva imagen de él, no a la moda del siglo XVI, ni como ese artista elegante y orgulloso de pertenecer a la tradición en la que se encuentra, sino la de un artista vestido con las ropas que vestía en su taller y dedicado a su trabajo. Antes lo había hecho en dos ocasiones. En 1629, plantado de pie ante su caballete, y en 1636, cuando se autorretrató dibujando a Saskia, vestido también a la moda del siglo anterior. El autorretrato de 1629 se interesa más en el proceso de la creación que en sí mismo. El verdadero protagonista es el caballete y él se encuentra en sombra. Está planteando la pintura como una actividad intelectual. Una imagen muy distinta a la que da en los dibujos de finales de los años 40, en los que el taller se convierte en un tema muy importante y en los que él se pinta siempre pegado junto al caballete con los pies apoyados sobre sus patas. Frente al componente exclusivamente intelectual de la pintura de
1629, en 1648 está reivindicando su práctica. Ello a pesar de que se presente dibujando y no pintando, y de que sepamos de que para la teoría del arte, el diseño, el dibujo, ocupaba el escalón más elevado porque tenía un mayor componente intelectual que la pintura. Y de esto podemos encontrar más ejemplos. Por ejemplo, este aguafuerte que dejó sin terminar, en que el pintor aparece dibujando a una modelo, que aparece dibujando en un cuaderno, un autorretrato de en torno al año 1653, y del que conocemos varias copias, o este otro aguafuerte en el que aparece con el gorro blanco de pintor con el que se va a representar, con el que se va a pintar de ahora en adelante. La mayor parte de sus autorretratos posteriores son los que pinta en el momento en que sus retratos empiezan a pasarse de moda y en el que la clientela le va abandonando paulatinamente, siempre se va a representar como pintor. Por ejemplo, en el autorretrato de Viena de 1652 le vemos vestidos con las ropas de trabajar y en el dibujo correspondiente hay una leyenda que dice Rembrandt con la ropa con la que solía pintar. Una excepción, el autorretrato de la Frick, el autorretrato de 1658. Rembrandt está sujetando el tiento en la mano, pero parece más un bastón o un estoque que el instrumento del pintor. Además, va vestido con unas ropas elegantes, unas ropas de un sabor oriental. Pero este autorretrato, es el único en el que Rembrandt se va a acercar a esa iconografía, esa famosísima iconografía de Van Dyck y, en concreto, al retrato de otro pintor, este pintor blanco, el famoso Martín de Caer. En los demás autorretratos aparece con el gorro blanco, y ahora por primera vez en estos con los pinceles en la mano y junto al caballete, como era habitual en los autorretratos de artistas de la época, pero en ningún caso lo va a hacer pintando. Y lo hizo en la primera versión, en la primera idea de este autorretrato de Kimwood. Pero como podemos ver en la radiografía, esta primera idea original fue modificada en el autorretrato definitivo. También se va a representar como pintor con los pinceles en la mano, pero encarnando a un famoso personaje de la antigüedad, a Zeuxis, el pintor junto con Apeles más famoso de todos los tiempos. Rembrandt está aquí recordando la famosa anécdota contada por Plinio de que Zeuxis murió de un ataque de risa cuando estaba haciendo el retrato de una mujer muy fea. Y lo que podemos entrever en ese trozo del lienzo que asoma, ¿no?, por el borde izquierdo del cuadro es esa nariz ganchuda y esa barbilla prominente que claramente representan el rostro de una mujer. Esta no es la única vez en estos años en que se retrata encarnando a algún personaje famoso. A la derecha vemos el autorretrato de 1661 en que aparece caracterizado como San Pablo, aunque ese gorro presuntamente hebraico que lleva sobre la cabeza resulta enormemente parecido a los de sus autorretratos como pintor. En cualquier caso, Rembrandt sigue manifestando ese gusto por el disfraz que tanto juego le había dado en sus primeros autorretratos. San Pablo, a quien representa aquí, no con la espada como era habitual dentro de la iconografía católica, sino con el libro de sus epístolas, era el apóstol en cuyos escritos se encontraba la mayor defensa de la teoría protestante de la justificación por la fe y de que la salvación se debía a un acto gratuito de Dios que concedía su gracia independientemente de los merecimientos del hombre. Era un tema que había tratado antes de una manera muy distinta en su autorretrato como el hijo pródigo. Cerrando el círculo, al final de su vida, cuando sus circunstancias personales eran absolutamente adversas, en uno de los retratos en que muestra de una manera más intensa su alma, él, que se había incluido entre los discípulos que bajaron a Cristo de la cruz, parece implorar la misericordia divina.